Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y hubieron procreado hijas, viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de entre ellas por mujeres las que más les agradaron. Libro del Génesis. Hace unos 13.000 años, los jóvenes astronautas Anunnaki se sintieron sexualmente atraídos por las hijas de los hombres y tuvieron relaciones carnales con ellas. En los textos se describe como el dios Enlil estaba furioso por la lujuria y el sexo que se había desatado en la Tierra entre Anunnakis y seres humanos. Sus fornicaciones se escuchaban en todos los rincones y sus lamentos perturbaban el sueño de Enlil. Los Anunnaki gozaban de una existencia placentera al lado de aquella raza híbrida que se había convertido en su inseparable compañía. Enlil entró en cólera, hastiado por la dependencia que sus congéneres sentían por los humanos. Impotente al no poder controlar la situación, exclamó: «Destruiré al habitante de la tierra que he creado y lo echaré de la faz de la tierra». Pero Enlil no tuvo que idear ningún sistema para aniquilar a la especie humana. Una catástrofe de grandes proporciones se cernía sobre la tierra. Los planes de Enlil se verían materializados pronto y llegarían en bandeja, sin tener que hacer nada. El clima de la Tierra estaba cambiando y se perfilaba una nueva era glacial. Las cosechas se diezmaban, el frío era cada vez más gélido y las lluvias escaseaban. El hambre se extendió por toda la Tierra y los dioses Anunnaki, por mandato de Enlil, no ofrecieron ninguna ayuda. Enki proclamaba piedad para los pueblos hambrientos, pero la crueldad de su hermano imperó con mano firme. Enlil dijo: «Dejad que se mueran de hambre, dejad que sean diezmados». Y pronto llegó la confirmación de las causas que provocaban esos cambios climáticos. En una estación científica situada en el extremo de África, Enlil recibió los primeros datos de alarma. La gran placa de hielo antártica se estaba deslizando peligrosamente hacia el océano. La inestabilidad de los hielos se debía a la atracción gravitacional que ejercía el planeta Nibiru, cuya órbita se aproximaba a la Tierra como hacía cada 3.600 años, pasando entre Marte y Júpiter. En cada paso próximo ejercía unos efectos de desequilibrio terráqueo, tanto a nivel magnético como climatológico. Si en otras ocasiones se habían producido violentos terremotos, en esta ocasión el enorme casquete del Polo Sur que se había creado capa tras capa peligraba de volverse inestable. El peso de la fricción en su base provocó un calor que la atracción de Nibiru podía hacerlo tambalear. Enlil debió de sentir una gran satisfacción cuando la estación científica reveló que una vez la capa de hielo se hubiera desprendido totalmente hacia el océano, provocaría unos oleajes tan grandes que llegarían a sumergir al planeta entero bajo las aguas. Aquel peligro inminente quedó confirmado por los Izizi que orbitaban la Tierra. Entonces se decretó una asamblea excepcional en la que acudieron todos los mandatarios Anunnaki para trazar las pautas a seguir. La gran convocatoria tuvo lugar en Sipar, el puerto espacial. Enlil comunicó cuáles habían de ser las directrices. Ordenó que se guardara estricto silencio para que ningún ser humano supiera nada de la catástrofe que se cernía. De este modo, se lograría la total aniquilación del ser humano en el planeta. Por supuesto, Enki protestó enérgicamente y se opuso a obedecer sus órdenes, pero ante la furia creciente de Enlil, finalmente cedió y prometió guardar total silencio. Al mismo tiempo, se preparaban varias naves para partir. Los Anunnaki tampoco sobrevivirían al desastre si permanecían en tierra firme. Su plan consistía en esperar el momento exacto para abandonar el planeta y dejar que las aguas arrasaran toda forma de vida. Alrededor del año 2900 a.C., en la ciudad de Shuruppak,
un hombre había sido elevado a la condición de rey. Su nombre, Ziusudra. En la versión bíblica era conocido como Noé. Enki lo había engendrado fruto de su unión con una humana, pero su paternidad se le había atribuido a Lamec, descendiente de Adapa. En el libro de Enoc se nos detalla que Matusalén había elegido una esposa para su hijo Lamec. Cuando ésta quedó embarazada, tuvo un hijo singular, que los textos describen así: su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa floreciente, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos eran hermosos. Y cuando abrió sus ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba resplandeciente. Después del nacimiento de Noé, Lamec corrió hacia su padre y le dijo: he engendrado a un extraño hijo, distinto y diferente del hombre, y parecido a los hijos de los dioses de los cielos, y su naturaleza es diferente y no es como nosotros. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles. De modo que, siendo Noé Ziusudra, hijo de Enki, éste no permitiría que fuera borrado de la faz de la tierra, y depositó en él todas sus esperanzas para salvar la semilla de la humanidad. Pero fue una experiencia espiritual lo que le hizo tomar la decisión definitiva. Una noche, Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Gazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras: ahora toma el hado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ziusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla, que se salven él y su familia, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del Creador de todo. Cuando Enki despertó, vio que aquella tablilla estaba a su lado. No podía entender cómo aquella especie de sueño se había materializado. Cogió la tabla y vio la imagen de aquella embarcación con cada una de sus medidas para construirla. Entonces supo que su hijo Ziusudra era el elegido para salvar a su amada humanidad. Enki entró en acción y lo hizo de una forma indirecta y sutil, penetrando en lo más hondo del subconsciente de Ziusudra, a través de sueños en los que le dio las instrucciones pertinentes para construir aquella arca que los tenía que salvar. Una noche, Enki se acercó hacia las estancias donde dormía Ziusudra y le habló a través de una pantalla de juncos. Estas fueron sus palabras: abandona tu casa, construye una embarcación, renuncia a tus posesiones, salva la vida. El aparejo tiene que ser muy fuerte, la brea fuerte y espesa para que no entre el agua. Que sea una embarcación que pueda darse la vuelta y caer para sobrevivir a la avalancha de agua. Construye la embarcación en 7 días, reúne en ella a tu familia y a tus parientes. Acumula en la embarcación comida y agua, lleva también animales domésticos. Después, en el día apuntado, se te dará la señal. El día esperado llegó y las primeras señales del desastre se manifestaron. Esta es la narración literal de los textos sumerios. Con el resplandor del amanecer, una nube negra se levantó por el horizonte. La luz de la mañana se convirtió en oscuridad, como si la sombra de la muerte la velara. Después se oyó como un estruendo de truenos y los cielos se encendieron con los rayos. Una capa de hielo golpeó contra otra capa de hielo. De pronto se levantó una gran ola. La muralla de aguas llegaba hasta los mismos cielos. Una tormenta de una ferocidad nunca vista se puso a bramar en el fondo de la tierra. Cuando la ola llegó a Shuruppak, se tragó a la embarcación como un abismo de agua.
Aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme. No entró siquiera una gota de agua. En el exterior, la ola de la tormenta tomó desprevenida a la gente como una batalla mortal. Nadie podía ver a sus semejantes, el suelo se desvaneció y solo había agua. De pronto las poderosas aguas habían cubierto la tierra firme. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas. Los Anunnaki observaban la dramática escena desde las alturas, a bordo de la nave espacial que se elevaba en los cielos. Todos pudieron ver cómo se extinguía la vida. En ese momento les embargó el dolor de un profundo arrepentimiento. Todos los Anunnaki se dieron cuenta de cuánto habían amado a la Tierra y a la humanidad. Todos lloraron, se sentaron y gritaron de impotencia y dolor. Se escuchaban los llantos de Ninhursag, Ishtar y el resto de líderes Anunnaki. Después de 40 días, las aguas descendieron y los Anunnaki comenzaron a tomar tierra. Sus naves bajaron sobre el monte Ararat, ya que sus picos fueron los primeros en emerger de las profundidades. Era la zona más alta del cercano oriente. El arca de Ziusudra también fue guiada hacia el monte Ararat, gracias a la ayuda de un guía que le había facilitado Enki. Cuando aterrizó la nave de Enlil, este vio llegar a Ziusudra con su embarcación hacia el monte. Enlil estalló de ira al ver que la semilla de la humanidad se había salvado. No podía tolerar que un pequeño grupo de humanos hubieran sobrevivido. Pero Enki consiguió persuadirle. Le hizo razonar el hecho de que todos los Anunnaki necesitarían el servicio y la ayuda del hombre para reconstruir el nuevo mundo. Entonces Enlil bendijo a Ziusudra y a sus hijos, y les dijo: procread y multiplicaos, y volved a llenar la tierra. Cuando comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y hubieron procreado hijas, viendo los hijos de Dios la hermosura de las hijas de los hombres, tomaron de entre ellas por mujeres las que más les agradaron. Libro del Génesis. Hace unos 13.000 años, los jóvenes astronautas Anunnaki se sintieron sexualmente